Un saludo muy cálido a todos ustedes, querida audiencia, que nos acompañan una vez más en Crónicas del Corazón. Gracias por abrirnos un espacio en su día y permitirnos compartir estos relatos que buscan, ante todo, tocar el alma. La historia que hemos preparado hoy es una de esas que nos recuerdan que, a veces, en el momento de mayor oscuridad, cuando sentimos que hemos perdido el rumbo y el destino nos ha dado la espalda, puede aparecer una mano inesperada. Es un relato sobre la desesperación, la dignidad y el encuentro de dos soledades que no sabían que se estaban buscando. ¿Qué sucede cuando una viuda, despojada de todo, se encuentra en un camino desolado con su pequeña hija? Y si quien la encuentra es el hombre más poderoso y temido de la comarca, un hacendado millonario encerrado en su propio dolor. Si te gustan las historias de amor y redención, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos nuevos relatos todos los días. Deja tu me gusta si esta historia toca tu corazón y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos acompañas. La vida de Emilia no había sido una de grandes lujos, pero sí de grandes certezas. La mayor de ellas era el amor sereno y constante de su esposo, Fernando. Él era el administrador de La Resolana, una finca modesta que pertenecía a un primo lejano de su padre, un hombre de ciudad al que rara vez veían. Durante 5 años, su mundo había estado contenido en la pequeña casa de adobe blanco, en el olor a pan recién horneado por la mañana, en el sonido de las herramientas de Fernando al atardecer y, sobre todo, en la risa clara de su hija Laura. Laura, con sus 4 años de vida, era una niña de sol. Tenía los ojos oscuros y profundos de su padre y la sonrisa fácil de Emilia. Para Emilia, su familia era un universo completo, un refugio contra las inclemencias de un mundo que, si bien no era hostil, tampoco era generoso. El final del verano trajo consigo no solo la promesa de la cosecha, sino también un viento cargado de enfermedad. Las fiebres llegaron a la comarca sin anunciarse, llevándose primero al ganado y luego, con una crueldad silenciosa, a los más débiles entre los hombres. Fernando, que siempre había gozado de una salud robusta, cayó enfermo una tarde de martes. Lo que comenzó como un escalofrío se convirtió en una hoguera interna que ningún paño húmedo ni remedio de hierbas pudo aplacar. Emilia no durmió durante 3 días y 3 noches. Sostuvo su mano, le habló con voz suave, le rogó al cielo y vio con una impotencia que le helaba los huesos cómo la vida se escapaba del hombre que era su ancla. Al cuarto amanecer, la fiebre cesó. Fernando abrió los ojos, miró a Emilia con una claridad que la asustó. Apretó débilmente su mano y luego exhaló por última vez. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier tormenta. Laura, demasiado pequeña para entender la finalidad de la muerte, solo sabía que su padre ya no despertaba. Emilia, aturdida por el dolor, tuvo que enfrentar la realidad apenas 3 días después del entierro. El dueño de La Resolana llegó en un carruaje lacado, un hombre de rostro pálido y ojos fríos que nunca había aprobado del todo que su administrador tuviera una familia. Con una formalidad cortante, le informó a Emilia que sus servicios, y por extensión los de Fernando, ya no eran requeridos. La casa era necesaria para el nuevo administrador, que llegaría en una semana. «Entenderá usted, señora», dijo, sin mirarla a los ojos, ajustándose los guantes, que la finca debe seguir produciendo. Fernando fue un buen hombre, pero los negocios son los negocios. Le ofreció una suma irrisoria por los años de servicio, menos de lo que costaban 2 buenas cabezas de ganado. Emilia lo miró, la dignidad siendo lo único que le quedaba además de su hija. «No necesito su caridad, señor, solo tiempo para recoger nuestras cosas». «Tiene 3 días», sentenció él, y se marchó. Emilia vendió lo poco que tenían y que no podía cargar. La
mesa de pino que Fernando había lijado, la mecedora donde arrullaba a Laura, las gallinas. Con el dinero de esa venta y la miseria que le había dado el dueño, apenas reunió unas pocas monedas. No era suficiente para un pasaje en diligencia, ni siquiera para un carromato. Su único plan era un hilo de esperanza del que apenas se atrevía a tirar. Su madre le había hablado de una tía segunda, una prima de su abuela, que vivía en el pueblo de San Miguel, al otro lado de la sierra. Era un viaje de 1904, quizás 5 días a pie. Es una mujer buena, le había dicho su madre años atrás. Tiene un corazón amplio. Emilia empacó una única maleta de lona, ropa para ella y Laura, un peine de madera, el crucifijo de su madre y el resto del pan duro. Tomó a Laura de la mano y con la otra sujetó la maleta. Al salir de la Casa Blanca, no miró atrás. No podía permitirse el lujo de llorar lo que dejaba. Toda su energía estaba puesta en sobrevivir a lo que venía. El primer día fue soportable. El dolor del duelo se mezclaba con el dolor físico de la caminata, uno adormeciendo al otro. Laura, al principio, lo tomó como una aventura, recogiendo piedras y persiguiendo mariposas. Comieron pan y queso que Emilia había guardado. El segundo día, las botas de Laura, sus únicos zapatos buenos, comenzaron a rozarle. Las quejas se hicieron más frecuentes. Emilia la cargó en su espalda la mayor parte del trayecto, sus propios músculos gritando en protesta. Al tercer día, el dinero se acabó. Emilia lo gastó en una posada de mala muerte solo para conseguir un cuenco de sopa caliente para Laura y un techo durante la noche. La posadera la miró con una mezcla de lástima y desprecio. San Miguel está lejos, muchacha, y ese camino no es para una mujer sola. El cuarto día fue el infierno. El sol de la tarde caía como plomo fundido sobre el camino polvoriento. Habían salido de la posada al amanecer sin comer. El agua de la cantimplora sabía a metal y estaba tibia. Laura ya no lloraba, gemía. Un sonido bajo, animal, que se clavaba en el corazón de Emilia con más fuerza que cualquier cuchillo. «Ya casi llegamos, mi amor», mentía Emilia, aunque su propia garganta estaba tan seca que las palabras apenas salían. «Pronto comeremos algo rico y dormirás en una cama suave». Pero el paisaje no cambiaba. Era un camino rural, desolado, flanqueado a ambos lados por una interminable hilera de robles viejos, cuyas ramas se extendían como brazos nudosos. No se veía una casa, ni un arroyo, ni un alma, solo el zumbido de los insectos y el crujido de sus propios pasos. Finalmente, Laura se detuvo. Sus pequeñas piernas temblaron y se desplomó sobre el polvo del camino. «No puedo más, mamita», sollozó, un llanto seco, sin lágrimas. «Me duelen los pies. Tengo hambre». Emilia la miró. Los pies de Laura estaban en carne viva, sus botitas rotas. Su rostro estaba sucio, manchado de lágrimas secas y polvo. Pero fue la mirada de su hija lo que rompió a Emilia. La luz de la infancia se había apagado. En 1900, sus ojos, solo había una resignación adulta, un cansancio que una niña de 4 años no debería conocer. Emilia se arrodilló. Trató de levantarla, pero sus propios brazos, acalambrados por cargar la maleta, no respondieron. La desesperación, que había estado royendo sus bordes, finalmente la inundó. No había tía en San Miguel. O quizás sí, pero nunca llegarían. Morirían allí, en ese camino de nadie, bajo la sombra de esos robles indiferentes. Dejó caer la maleta. Se sentó en una gran piedra a la vera del camino, atrayendo a Laura hacia su regazo. La abrazó con fuerza, escondiendo el rostro en el cabello enmarañado de la niña. «Perdóname, mi vida, perdóname», susurró. Y por primera vez desde la muerte de Fernando, Emilia lloró. Lloró por su esposo perdido, por su inocencia perdida y por la certeza de que había fallado. Había fallado en lo único que importaba, proteger a su hija. Estuvieron así,
un pequeño bulto de miseria humana al borde del camino, durante un tiempo que pareció una eternidad. El sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura, anunciando el crepúsculo. La tarde se enfriaba. Entonces, un sonido rompió el silencio. Un sonido rítmico, poderoso. El galope controlado de un caballo sobre la tierra seca. Emilia levantó la cabeza, los ojos hinchados y la visión borrosa. Al principio fue solo una silueta contra el sol poniente, una figura oscura y grande que se acercaba. Su primer instinto fue el miedo. Bandidos, quizás. Ocupó su cuerpo para cubrir completamente a Laura, haciéndose lo más pequeña posible. Pero el caballo no pasó de largo. Se detuvo a unos metros de ellas. Emilia parpadeó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano sucia, para enfocar la mirada. No era un bandido. Era un solo jinete, montado en un caballo negro imponente, un animal tan magnífico que parecía fuera de lugar en ese camino polvoriento. El caballo resopló, impaciente. El jinete era un hombre de porte severo. Vestía ropas oscuras, pero de calidad innegable. Una chaqueta de montar ajustada, botas altas lustradas y un sombrero de ala ancha que ensombrecía la mitad superior de su rostro. Debía rondar los 45 años, pero la dureza de su expresión le añadía una década. Su mirada barrió la escena, la maleta caída, los zapatos rotos de la niña, el rostro devastado de la mujer. No había sorpresa en sus ojos, ni lástima. Solo una evaluación tranquila, casi fría. El silencio se alargó, tenso. Emilia sintió la necesidad de decir algo, de justificarse, pero la garganta se le cerró. Finalmente, el hombre habló. Su voz era grave, profunda, acostumbrada a dar órdenes y ser obedecida. No preguntó quiénes eran ni de dónde venían. ¿Están heridas?, preguntó. Sonó más como una constatación que como una pregunta de genuina preocupación. Emilia tragó saliva, el orgullo luchando contra la humillación de su situación. Reunió la última pizca de dignidad que le quedaba y se puso de pie, aunque sus piernas temblaban. Sostuvo a Laura con firmeza contra su pecho, aunque la niña pesaba. Miró al hombre a los ojos, o al menos a la sombra donde debían estar. «No, señor», dijo, su voz ronca por el llanto y la sed. Hizo una pausa, buscando la palabra que definiera su existencia entera en ese momento. Estamos perdidas». El hacendado, don Rodrigo Valcárcel, aunque Emilia no lo sabía, asintió lentamente. Su mirada se desvió de Emilia a los pies descalzos y sucios de la niña que asomaban por debajo del vestido de Emilia. Observó cómo la tela del vestido de la mujer, aunque limpia, estaba raída en los codos y el bajo. Vio la delgadez de sus muñecas. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. Era un silencio de decisión. Emilia contuvo la respiración, esperando que la echara de sus tierras, que le dijera que siguiera su camino. Sabía, por la imponencia del hombre y el caballo, que todo lo que la vista alcanzaba probablemente le pertenecía. Rodrigo exhaló, un sonido apenas perceptible. Apartó la mirada de ellas y la fijó en el horizonte donde el sol ya era una herida roja. «Esta comarca es vasta», dijo, hablando más al aire que a ella. «Y la noche es fría. Una mujer perdida con una niña no sobrevivirá hasta el alba». Volvió a clavar su mirada en Emilia. Era una mirada intensa, penetrante, que parecía ver más allá del polvo y el dolor hasta el fondo de su alma. Emilia sostuvo la mirada, sin saber por qué. Don Rodrigo Valcárcel no era un hombre de impulsos, era un hombre de lógica, de tierra, de balances. Pero en el rostro de esa mujer, en la absoluta derrota de la niña, vio algo que removió un rincón de su ser que llevaba una década dormido, cubierto de polvo y dolor propio. Desenganchó una bota del estribo y con un movimiento fluido se inclinó ligeramente.
No le ofreció una sonrisa, no le ofreció consuelo, le ofreció un hecho. Entonces ven conmigo. No era una invitación amable, era una orden, una solución. Emilia lo miró, confundida. ¿Ir a dónde? ¿Con él? La casona está a 2 leguas, aclaró él, como si leyera su duda. No sobrevivirán la noche aquí, suba a la niña. Rodrigo no desmontó. Se movió en la silla para dejar espacio delante de él. Emilia, paralizada por un segundo, miró a Laura, que la miraba con ojos agotados. Ya no tenía opciones. Había orgullo y luego estaba la vida de su hija. El orgullo podía esperar. Con un esfuerzo que le costó todo, levantó a Laura. «Mi amor, este señor nos va a ayudar». Rodrigo extendió un brazo enguantado. Con una facilidad sorprendente, tomó a Laura y la sentó frente a él en la montura. La niña, demasiado débil para protestar, simplemente apoyó la cabeza en la dura chaqueta del hombre y cerró los ojos. «Usted caminará a mi lado», dijo él, «y recoja sus cosas». Emilia agarró la maleta. Rodrigo espoleó suavemente al caballo, que comenzó a andar a un paso lento, adaptado a las piernas cansadas de Emilia. Y así, mientras la última luz del día moría y las sombras de los robles se alargaban hasta volverse una sola oscuridad, Emilia caminó. Caminó junto al imponente caballo negro, siguiendo a un extraño severo que llevaba a su hija, adentrándose en el corazón de unas tierras desconocidas, sin tener idea de que ese camino no solo la estaba salvando de la noche, sino que la estaba llevando hacia un destino que cambiaría su vida y la de Rodrigo para siempre. La casona de los robles se erguía en la cima de una colina suave, no como una casa, sino como una fortaleza contra el paisaje. Era una estructura vasta, de piedra y madera oscura, con 2 pisos y un techo de tejas que brillaba tenuemente bajo la luz de la luna creciente. Cuando llegaron, la casa estaba mayormente a oscuras, salvo por unas pocas luces de lámparas de aceite en las ventanas inferiores. El trayecto se había hecho en un silencio casi total, roto solo por el resoplido del caballo y el arrastrar de los pies de Emilia sobre la grava. Rodrigo no había dicho una palabra más. Sostenía a Laura con una mano firme en su espalda, y la niña dormía profundamente, agotada. Al llegar al patio principal, varios mozos de cuadra salieron corriendo al oír al caballo, sus rostros mostrando sorpresa al ver a su patrón llegar con tan inusual compañía. «Preparen al Tormenta», ordenó Rodrigo, mientras desmontaba con una agilidad sorprendente. Entregó a Laura, aún dormida, en los brazos de Emilia, que casi se tambaleó bajo el peso repentino. «Encárguense de él». Ignoró las miradas curiosas y se dirigió a las grandes puertas dobles de madera. «Sígame». Emilia, cargando a Laura y su maleta, apenas podía seguir el ritmo de sus zancadas. Entraron en un vestíbulo que parecía una catedral. El suelo era de piedra pulida y fría, los techos altísimos con vigas de madera oscura. El aire olía a cera de abeja, a cuero viejo y a algo más, un frío que no era solo de temperatura. Una mujer mayor, delgada como un junco y con un vestido gris tan severo como su expresión, apareció desde un pasillo lateral, sosteniendo un candelabro. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en un moño tan apretado que parecía doloroso. «Señor Valcárcel», dijo, su voz fina pero cortante, «no le esperábamos tan tarde. La cena se sirvió hace 1 hora». «No tengo apetito, Elvira», respondió Rodrigo, quitándose los guantes y arrojándolos sobre una mesa de caoba. «Prepara un baño caliente y comida, para ellas». Solo entonces los ojos grises y agudos de la señora Elvira se posaron en Emilia y Laura. Fue una mirada que la recorrió de pies a cabeza, registrando el polvo, la ropa raída, el agotamiento. No había lástima en esa mirada, había desaprobación. Emilia sintió que se encogía bajo ese escrutinio. «Señor», comenzó Elvira. «¿Quiénes?» «Las encontré en el camino del lindero sur. Están perdidas», cortó Rodrigo,
usando la misma palabra que Emilia había usado, pero dándole un peso de finalidad. Necesitan un lugar donde pasar la noche. Dales una habitación en el ala de servicio, una que sea digna. Pero, señor, las habitaciones de invitados... He dicho el ala de servicio, Elvira, la interrumpió Rodrigo, su voz bajando un tono, volviéndose peligrosa. Y asegúrate de que la niña sea atendida por Ana, que le revisen esos pies. Elvira apretó los labios hasta formar una línea blanca. Asintió rígidamente. Como ordené el señor, por aquí, señora. El señora fue dicho con un matiz que la despojaba de cualquier respeto. Emilia, sintiendo la hostilidad como una bofetada, siguió a la ama de llaves por pasillos largos y fríos. Laura comenzaba a despertarse, quejándose en sueños. La habitación que les dieron era pequeña, pero impecable. Tenía una cama estrecha, una jofaina y una ventana que daba a un patio interior. Era 1000 veces más de lo que habían tenido en días. La comida y el agua caliente llegarán, anunció Elvira desde la puerta, como si temiera contaminarse si entraba. El señor ha sido generoso, no abuse de su hospitalidad. La puerta se cerró, dejando a Emilia en la penumbra. Esa noche, Emilia no durmió. Después de que una joven sirvienta llamada Ana, de rostro dulce y asustado, curara los pies de Laura con un ungüento y les trajera una bandeja con caldo espeso y pan, Emilia se sentó en la cama. Observó a su hija dormir, finalmente segura y con el estómago lleno. El alivio era tan abrumador que dolía, pero el alivio trajo consigo la vergüenza. Era una invitada no deseada, una mendiga que había dependido de la caridad de un hombre frío y de la hostilidad de su sirvienta. Al amanecer, tomó una decisión. No podía irse, no todavía, no tenía a dónde ir. Pero tampoco podía aceptar la caridad sin más. Su dignidad se lo impedía. A la mañana siguiente, después de asegurarse de que Laura estuviera entretenida con un muñeco de trapo que Ana le había conseguido, buscó a la señora Elvira. La encontró en la cocina principal, un lugar enorme y bullicioso, dirigiendo a las cocineras con mano de hierro. «Señora Elvira», dijo Emilia, tratando de mantener la voz firme. Elvira se giró lentamente. «¿Sí? Espero que haya descansado. El señor Valcárcel desayuna a las 7 en punto. No le gusta que lo molesten». «No vengo a molestar al señor», dijo Emilia. «Vengo a hablar con usted. Agradezco la hospitalidad, pero no puedo aceptarla sin ganármela. Por favor, deme trabajo. Puedo cocinar, limpiar, coser, sé de jardinería, lo que sea necesario para pagar nuestro sustento». Elvira la miró con renovado interés. Quizás esta mujer no era la oportunista que había pensado, o quizás era solo más astuta. «El señor no me dio instrucciones de contratarla», dijo Elvira fríamente. «Entonces no le diga que me paga. Solo déjeme trabajar. No puedo estar ociosa mientras mi hija come de la comida de su señor». Elvira consideró esto. La casona siempre necesitaba manos, y mantener a esta mujer ocupada y humilde quizás era la mejor manera de manejar la situación. «Bien», dijo al fin, «puede ayudar en la lavandería. Es un trabajo duro. Veremos si le dura el orgullo». El trabajo era duro, era extenuante. Emilia pasó los siguientes días con las manos sumergidas en agua hirviendo y lejía, restregando las sábanas de lino y la ropa pesada de los trabajadores. Sus manos, que habían sido suaves, se agrietaron y sangraron. Por la noche apenas podía mover los brazos, pero lo hacía sin queja. Comía en la cocina de la servidumbre y Laura se quedaba con Ana, que la cuidaba en la cocina. Veía a don Rodrigo solo de lejos. Lo veía cruzar el patio en su caballo, una figura distante e imponente. Él nunca la miraba. Parecía haberlas olvidado tan pronto como las había rescatado. Una semana después, Emilia estaba colgando sábanas en el patio de secado cuando Rodrigo apareció inesperadamente. Ella hizo una reverencia, bajando la mirada. Él se detuvo.
Miró las sábanas blancas y luego miró sus manos. Estaban rojas, en carne viva. Frunció el ceño. ¿Qué está haciendo? Trabajando, señor, como me indicó la señora Elvira. Yo no indiqué esto, dijo él, su voz plana. ¿Usted le pidió trabajo? Sí, señor. No podía aceptar su caridad sin... Él la interrumpió, no bruscamente, sino con cansancio. Deje eso, venga conmigo. La llevó, confundida y nerviosa, por la parte trasera de la casa hasta un lugar que ella no había visto. Era un jardín de rosas, o más bien, lo que había sido un jardín de rosas. Ahora estaba descuidado, las malas hierbas ahogando los capullos, los rosales secos y sin podar. Mi difunta esposa cuidaba este jardín, dijo él, su voz perdiendo parte de su filo, volviéndose casi hueca. Nadie lo ha tocado en 10 años. Elvira se niega a que los jardineros entren. Dice que es un santuario. Miró el desorden con una profunda tristeza que sorprendió a Emilia. No parece un santuario, parece una tumba. Se volvió hacia ella. Usted dijo que sabía de jardinería. ¿Puede salvarlo? Emilia miró los rosales. Vio vida donde él solo veía muerte. Vio lo que había que cortar, lo que había que nutrir. Sí, señor, creo que sí. Bien, dijo él. Este será su trabajo ahora. Y Ana cuidará de su hija mientras usted esté aquí, lejos de la lejía. Se dio la vuelta y se fue, dejándola sola entre las rosas muertas. Emilia comenzó a trabajar en el jardín con una devoción que no era solo gratitud. Era un acto de sanación. Al arrancar las malas hierbas, sentía que arrancaba su propia desesperación. Al podar la madera muerta, cortaba el dolor del pasado. La señora Elvira no estaba contenta. Había perdido su control sobre la vagabunda. Le asignaba a Emilia tareas adicionales, mezquinas. Limpiar la plata hasta que sus brazos dolieran, remendar calcetines hasta que sus ojos se nublaran por la noche. Emilia las hacía todas en silencio, y luego volvía a su jardín. Mientras tanto, Laura comenzó a florecer. Con comida regular y la amabilidad de Ana, sus mejillas recuperaron el color. Era una niña curiosa, y la casona era un lugar enorme para explorar. A pesar de las advertencias de Elvira, Laura a veces se escabullía. Un día, un cachorro de los establos, uno que se había encariñado con la niña, se coló en la casa. Laura lo persiguió riendo por los pasillos silenciosos. El cachorro corrió directo a la única puerta que siempre estaba cerrada, el despacho de don Rodrigo, y la encontró entreabierta. Rodrigo estaba sentado en su escritorio, rodeado de libros de contabilidad. Tenía la cabeza entre las manos, frustrado por una sequía que amenazaba su ganado y una carta de sus socios en la capital que exigía pagos. Estaba de un humor hosco. Oyó un rasguño y luego una risita. Levantó la vista irritado, justo cuando Laura entraba, descalza, persiguiendo al cachorro. ¡Afuera!, gruñó Rodrigo, su voz haciendo eco en la habitación. El cachorro gimió y se escondió debajo del escritorio. Laura, en lugar de asustarse, se detuvo. Miró al hombre grande y ceñudo. Luego miró al cachorro. «No se enoje, señor», dijo con su vocecita clara. Él solo quería jugar. Rodrigo se quedó paralizado. Hacía 10 años que una voz infantil no resonaba en esa casa. 10 años desde que su esposa, embarazada de su único hijo, había muerto en esa misma casona, llevándose consigo toda la luz y el sonido. Se quedó mirando a la niña. Ella lo miraba sin miedo, solo con curiosidad. Laura dio un paso adelante. Llevaba algo apretado en su puño. Lo había recogido del jardín de Emilia. «Mire», dijo, abriendo la mano. En su palma sudada había una sola flor. Un pequeño botón de rosa, el primero que había florecido bajo el cuidado de Emilia. Era de un color rojo intenso, casi carmesí. «Es para usted», dijo Laura. «Mi mamita las está curando». Se acercó al escritorio y puso la flor sobre la pila de papeles grises. Rodrigo miró la flor. Era tan pequeña,
tan vibrante, tan viva en medio de su mundo muerto de números y pérdidas. Levantó la mano, temblando ligeramente, y rozó los pétalos con la punta de su dedo índice. Miró a Laura. La niña le sonrió, una sonrisa pura, idéntica a la que había visto de lejos en su madre. Rodrigo Valcárcel, el hombre que no había sentido nada más que ira y dolor en una década, sintió una punzada aguda en el pecho. No dijo nada, solo asintió. Laura tomó eso como una aceptación. «Adiós, señor», dijo alegremente. Agarró al cachorro y salió corriendo del despacho. Rodrigo se quedó solo, mirando la pequeña rosa roja. Ese incidente, aparentemente menor, cambió algo fundamental en la casona de los Robles. Rodrigo comenzó a observar. Empezó a notar cosas que antes ignoraba. Observó desde la ventana de su despacho cómo Emilia, creyendo que nadie la veía, le hablaba a los caballos en el establo, acariciando el hocico de Tormenta, con una ternura que el caballo, normalmente arisco, aceptaba mansamente. La observó en el jardín, sus manos ahora cubiertas de tierra en lugar de lejía, tarareando una melodía suave mientras trabajaba. El jardín comenzaba a transformarse, el verde regresaba y más capullos aparecían. Una tarde la vio en el patio de servicio, sentada en un escalón con Laura. Con un trozo de carbón que había sacado de la cocina, Emilia dibujaba letras en una losa de piedra. «Esta es la A», le decía a Laura, «como Ana, y esta es la L, como Laura». Rodrigo se dio cuenta de que Emilia, la mujer que había encontrado despojada de todo, estaba enseñando a leer a su hija con un trozo de carbón y una piedra, y lo hacía con la misma dedicación con la que había salvado sus rosas. La señora Elvira también notó el cambio. Notó que el señor salía de su despacho más a menudo. Notó que su mirada se detenía en la jardinera. Y notó la flor en su escritorio, que no había permitido que nadie quitara, incluso cuando se marchitó. La desaprobación de Elvira se convirtió en una alarma fría. Esta mujer no era solo una vagabunda, era una amenaza al orden de la casa, una amenaza al santuario de la difunta señora, cuya memoria Elvira había protegido con celo fanático durante 10 años. La tensión en la casa crecía, silenciosa, pero palpable, como la acumulación de nubes antes de una tormenta. El otoño trajo consigo lluvias frías y vientos cortantes. Una noche, un temporal del norte golpeó la comarca. La lluvia azotaba las ventanas de la casona y el viento aullaba por las chimeneas. En medio de la noche, un llanto agudo despertó a Emilia. Laura ardía en fiebre. No era un resfriado común, era la misma fiebre que se había llevado a Fernando. El terror, frío y paralizante, se apoderó de Emilia. Envolvió a Laura en todas las mantas que tenía, pero la niña temblaba y deliraba. Emilia corrió por los pasillos, oscuros y fríos, hacia la cocina, buscando a Ana, buscando ayuda. Se topó con la señora Elvira, que, con su bata y gorro de dormir, parecía un espectro. «Por favor, señora Elvira, es mi hija», suplicó Emilia, agarrando el brazo de la mujer mayor. «Está ardiendo. Necesito un médico». Elvira se soltó con desdén. «Es una fiebre de temporada. Todos los niños la tienen. Dale agua con azúcar. No vas a molestar al doctor de la hacienda por un simple resfriado». «No es un resfriado. Es la fiebre. Por favor». «Silencio», siseó Elvira. «Despertarás al señor. Vuelve a tu habitación. Si la niña empeora por la mañana, veremos». «Por la mañana puede ser tarde», gritó Emilia, la desesperación rompiendo su habitual compostura. El grito fue suficiente. Una puerta se abrió al final del pasillo. Rodrigo apareció sosteniendo una lámpara de aceite. Llevaba solo pantalones y una camisa de dormir abierta, su cabello revuelto. Su aspecto era imponente, casi salvaje, a la luz parpadeante. «¿Qué es este escándalo?», retumbó su voz. «Señor, yo
La vagabunda está histérica por una fiebre, comenzó Elvira. Emilia corrió hacia él, sin importarle la etiqueta ni el miedo. Don Rodrigo, mi hija se muere. Es la misma fiebre que se llevó a mi esposo. Le suplico, mande a buscar al médico. Rodrigo la miró. Vio el terror puro en sus ojos, el mismo terror que él había visto en el espejo una década atrás. Sin decir una palabra, se volvió y caminó hacia la entrada principal. Descolgó la campana, de emergencia reservada para incendios o ataques, y tiró de la cuerda con una violencia que hizo resonar el bronce por toda la casona. «Preparen un caballo para el doctor Rivas, ahora», gritó a la servidumbre que despertaba. Luego miró a Elvira. «Prepara la habitación de invitados principal, con sábanas limpias y una chimenea encendida. Lleven a la niña allí y traigan caldo caliente». «Señor», protestó Elvira, «esa es la habitación de...» «Ahora, Elvira», rugió él. Rodrigo no esperó. Siguió a Emilia de regreso a la habitación del ala de servicio. Entró, tomó a Laura, envuelta en mantas, de los brazos de Emilia y la llevó él mismo a través de los pasillos principales hasta la gran habitación de invitados que no se había usado en 10 años. La acostó en la enorme cama con dosel, donde la niña pareció desaparecer entre las sábanas. El médico tardó 1 hora en llegar, luchando contra la tormenta. Rodrigo no se movió de la habitación. Permaneció de pie junto a la chimenea, observando cómo el médico trabajaba. Emilia estaba al otro lado de la cama, sosteniendo la mano de Laura, rezando en silencio. El médico, un hombre anciano y sabio, finalmente se incorporó. «Es una fiebre fuerte, sin duda, pero no es la que se llevó a su esposo, señora. Es una inflamación de los pulmones. Estará débil, pero con estos remedios y calor constante se recuperará». Emilia se desplomó en una silla, las lágrimas de alivio corriendo por su rostro. El médico salió. Rodrigo lo acompañó En pasillo, Emilia se quedó velando el sueño de su hija. Pasó 1 hora, luego 2. La fiebre comenzó a ceder con los remedios. Emilia, agotada, cabeceaba en la silla. Cuando el primer rayo gris del amanecer entró por la ventana, se despertó sobresaltada. Miró hacia la puerta. Don Rodrigo no había vuelto a su habitación. Estaba sentado en un banco de madera en el pasillo, frente a la puerta de la habitación. Había estado despierto toda la noche, montando guardia. Al verla, simplemente asintió, se puso de pie y se dirigió a su despacho. Para la señora Elvira, esto fue la declaración final de guerra. El señor no solo había alojado a la vagabunda, sino que le había dado el cuarto de la difunta señora. Había llamado al médico personal por su hija y había velado su sueño. La memoria de la casa había sido profanada y ella, Elvira, la restauraría. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si sigues con nosotros, comenta la palabra corazón para saber que llegaste a este punto del relato. La recuperación de Laura fue lenta pero constante. Durante 1 semana, Emilia no se movió de la gran habitación de invitados, cuidando a su hija. La casona entera parecía contener la respiración. Rodrigo recibía informes del médico, pero mantenía su distancia, volviendo a su rutina de trabajo en la hacienda, aunque la servidumbre notaba que su humor era aún más sombrío de lo habitual. Elvira, por su parte, hervía en un resentimiento silencioso. Cumplía las órdenes del señor al pie de la letra, asegurándose de que Emilia y Laura tuvieran todo lo necesario, pero lo hacía con una eficiencia glacial que era peor que cualquier insulto. Cuando Laura estuvo lo suficientemente fuerte para caminar, Emilia supo que no podían quedarse en esa habitación 1 minuto más. Era un santuario profanado, y ella era la profanadora. Recogió sus pocas cosas y, tomando a Laura de la mano, regresó voluntariamente a su pequeña habitación en el ala de servicio. El gesto no pasó desapercibido. Rodrigo lo supo, pero no dijo nada.
Emilia regresó al jardín de rosas, que había sido azotado por la tormenta. Muchas de las flores se habían perdido. Con una paciencia renovada, comenzó a reconstruirlo de nuevo. La tensión, sin embargo, había llegado a un punto de quiebre. Y la siguiente tormenta, una aún más violenta que la anterior, fue la que finalmente lo rompió todo. Llegó 2 semanas después de la enfermedad de Laura. No fue solo lluvia y viento, fue una furia de la naturaleza. Los truenos sacudían los cimientos de la casona y los relámpagos iluminaban los pasillos como si fuera de día. Los arroyos se desbordaron y parte del ganado del valle estaba en peligro. Rodrigo y sus hombres habían estado fuera toda la tarde, tratando de mover a los animales a tierras más altas. Volvió empapado hasta los huesos, agotado y de un humor negro. Entró en su despacho para cambiarse la ropa mojada, dejando un rastro de barro en las alfombras. Elvira lo estaba esperando. Había decidido que era el momento. «Señor», dijo, su voz tensa, «necesito hablar con usted. Es urgente». «Ahora no, Elvira. El ganado del norte se está ahogando». «Es más importante que el ganado», insistió ella, su voz subiendo de tono, perdiendo su habitual control. «Es sobre la casa, sobre su nombre». Rodrigo se detuvo, su mano en el botón de la chaqueta. Se giró lentamente. «¿De qué está hablando?» «De ella», escupió Elvira. «De la mujer que trajo. ¿No lo ve? ¿No ve lo que está haciendo? Está cuidando el jardín, Elvira. Y a su hija. Está nublándole el juicio, señor», exclamó Elvira, dando un paso adelante, su rostro pálido contorsionado por la ira y el celo. «Lo está hechizando. Ella y esa niña. Le ha hecho olvidar, ha olvidado a la señora». «Basta, Elvira». La voz de Rodrigo era un témpano de hielo. «No, no voy a callarme. He servido en esta casa por 30 años. Serví a su padre y lo serví a usted. Y cuidé la memoria de la señora Victoria cuando usted se encerró en este despacho y dejó que la casa se pudriera». El nombre de su esposa muerta, un nombre que nadie pronunciaba en esa casa, resonó en la habitación como un disparo. «Esa mujer no es nadie, señor», continuó Elvira, ahora temblando. «Una vagabunda perdida que encontró en el camino. Se aprovechó de su nobleza y usted la dejó. La puso en la habitación de ella. Está deshonrando la memoria de la señora Victoria». En ese preciso instante, un relámpago cegador iluminó el pasillo fuera del despacho. Y en el umbral, recortada, contra la luz momentánea, estaba Emilia. Había venido a asegurarse de que las ventanas de la biblioteca, que estaba al lado, estuvieran bien cerradas para que los libros no se mojaran. Había oído las voces elevadas y se había detenido, y lo había escuchado todo. Estaba pálida como un fantasma, sus manos apretadas frente a ella. El sonido de la lluvia y el viento llenaba el silencio atronador que siguió. Elvira se llevó una mano a la boca, su ira reemplazada momentáneamente por la sorpresa. Rodrigo no miró a Elvira. Sus ojos estaban fijos en Emilia. Vio el dolor en su rostro, pero también vio una resolución firme. No había lágrimas, ya no. Emilia dio un paso adelante, entrando en la habitación. Su voz era baja, temblando pero clara, cortando el sonido de la tormenta. «Tiene razón, don Rodrigo», dijo, mirando no a Elvira, sino directamente a él. «La señora Elvira tiene toda la razón. No soy nadie, solo una mujer que estaba perdida». Respiró hondo. «Nunca fue mi intención ofender este hogar, ni la memoria de su esposa. Usted me salvó la vida, salvó a mi hija, y yo he traído discordia a su casa». Se enderezó, reuniendo los jirones de su dignidad. «Mañana mismo», dijo, «en cuanto pase la tormenta y el camino esté transitable, nos iremos, no volveremos a molestarlo». Rodrimiro la miró fijamente, luego, lentamente, giró la cabeza hacia su ama de llaves. La frialdad en su mirada era absoluta. «Retírese, Elvira». «Pero, señor», dije, «que se retire, ahora». Su voz no
Era fuerte, pero tenía el filo de una navaja. Elvira retrocedió, su rostro ceniciento. Por primera vez en 30 años sintió miedo de él. Hizo una reverencia torpe y salió del despacho, derrotada. Rodrigo y Emilia quedaron solos. La tormenta rugía afuera, pero dentro del despacho el silencio era ensordecedor. Rodrigo se pasó una mano por el cabello mojado, caminó hacia la gran ventana, que vibraba con la fuerza del viento. Miró la oscuridad barrida por la lluvia. «Mi esposa», comenzó, su voz tan baja que Emilia tuvo que esforzarse para oírlo. «Victoria, ella odiaba esta casa. Dijo que era demasiado grande, demasiado silenciosa. Dijo que las paredes la ahogaban». Emilia permaneció inmóvil junto a la puerta. «Yo no la escuché», continuó Rodrigo, su espalda aún hacia ella. «Estaba ocupado, con la tierra, con el ganado, con los números. Le dije que se acostumbraría, que era su deber como mi esposa». Se giró. La luz de la lámpara de aceite tallaba sombras profundas en su rostro. «El día que murió, el día que los perdí a ambos, me di cuenta de que Elvira tenía razón en una cosa. Me encerré. Dejé que esta casa se convirtiera en una tumba, porque yo también estaba muerto». Caminó lentamente hacia ella. «El día que las encontré en el camino, usted me dijo que estaba perdida. Yo también lo estaba, Emilia. Llevo 10 años perdido en estos pasillos, en estos silencios». Se detuvo a un paso de ella. Ya no era el hacendado imponente, era solo un hombre, expuesto y dolido. «Usted no trajo discordia. Usted trajo vida. Trajo llanto y fiebre y rosas, y me recordó cómo sonaba una voz infantil en esta casa. Me recordó lo que era sentir algo más que esta nada». Emilia lo miraba, su corazón latiendo con fuerza. «La tormenta no ha pasado, Emilia», dijo él, su voz volviéndose áspera por la emoción. «Afuera sigue siendo peligroso. Y aquí dentro…» Miró a su alrededor, al despacho oscuro. «Aquí dentro ya no es una casa vacía. Gracias a usted y gracias a Laura». Emilia sintió que las lágrimas amenazaban con volver. Él extendió una mano, no para tocarla, sino como un gesto de súplica. «Le pido que no se vaya. No nos iremos mañana. Le pido que se quede». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Esto no era una propuesta de caridad, ni de trabajo. Era algo más. No como una empleada, no como una invitada, sino como la luz de esta casa. Levantó la mirada, encontrándola de ella. «Les dije que vinieran conmigo para salvarlas de la noche. Ahora les pido que se queden para salvarme a mí del vacío». Emilia miró esa mano extendida. Vio la soledad en él, un reflejo de la suya propia. Vio al hombre que había montado guardia fuera de la habitación de su hija. Y vio, por primera vez, no a un hacendado millonario, sino a un hombre llamado Rodrigo. Lentamente, muy lentamente, levantó su propia mano. No la puso en la de él, simplemente la levantó en un gesto de aceptación. «Nos quedaremos», susurró, «hasta que pase la tormenta». Rodrigo bajó la mano y asintió una sola vez. Una paz inmensa pareció descender sobre él. «El camino será largo», dijo él, casi para sí mismo. «Lo sé», respondió Emilia, «pero esta vez no caminaremos solos». La tormenta siguió rugiendo toda la noche, pero dentro de la casona de los robles algo finalmente se había asentado. El silencio ya no era de vacío, sino de espera. El epílogo no fue un final abrupto, sino un lento deshielo, como la primavera que sigue al invierno más crudo. El tiempo transcurrió. La primavera siguiente llegó, y con ella una transformación. La casona de los robles ya no era una fortaleza de silencio. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar la luz y el aire fresco. El olor a cera y cuero viejo había sido reemplazado por el aroma de las rosas del jardín de Emilia, que ahora florecía con una abundancia casi rebelde, y el olor a bizcochos recién horneados que Emilia había enseñado a las cocineras a preparar.
Había pasado un año desde aquella noche de la tormenta. La señora Elvira seguía allí. La confrontación la había roto, pero también la había liberado. Vio la transformación de su señor, la lenta vuelta a la vida, y su lealtad, aunque reorientada, permaneció. Ya no veía a Emilia como una usurpadora, sino como la mujer que había salvado al hombre al que había servido toda su vida. Su rostro se había suavizado. Su severidad se había convertido en un respeto solemne. Un sábado por la tarde, el jardín principal estaba adornado con cintas de colores. Se celebraba el cumpleaños de Laura. No era una gran fiesta aristocrática, sino una celebración sencilla. Los hijos de los trabajadores de la hacienda corrían por el césped y una mesa larga gemía bajo el peso de la comida. Emilia supervisaba todo, no con el vestido raído de una vagabunda, ni con el uniforme gris de una sirvienta, sino con un vestido sencillo de muselina azul claro. Su cabello ya no estaba recogido en un moño apretado, sino que caía en ondas suaves sobre sus hombros. Había una serenidad en su rostro, una confianza que no provenía del orgullo, sino de la pertenencia. Rodrigo estaba de pie bajo la sombra de un roble, observando. Ya no vestía el luto perpetuo del negro y el gris. Llevaba una chaqueta de un marrón cálido. Las líneas duras de su rostro se habían suavizado. Había risa en sus ojos, algo que nadie en la comarca había visto en más de una década. Laura, con un vestido blanco y una corona de flores silvestres, corrió por el césped. No corrió hacia Emilia, sino hacia Rodrigo. ¡Padrino, padrino!, gritó, saltando a sus brazos. Rodrigo la atrapó en el aire, levantándola sobre sus hombros con una facilidad que hablaba de costumbre. «Cuidado, pequeña tormenta», rió él, usando el apodo que le había dado. Habían acordado el título de padrino. Había sido idea de Emilia. Era un título de afecto, de responsabilidad, un puente entre el pasado y un futuro que estaban construyendo con cuidado, ladrillo a ladrillo. Emilia se acercó a ellos, una jarra de limonada en la mano. Se detuvo junto a Rodrigo y se observaron por un momento. No necesitaron palabras. En el último año habían aprendido a conversar en silencios, en miradas compartidas, en el entendimiento mutuo de dos almas que habían conocido el abismo y habían decidido salir de él juntas. El amor entre ellos no había sido un relámpago como la tormenta, sino el lento y firme crecimiento de los robles que daban nombre a la hacienda. Más tarde esa tarde, cuando los invitados se habían ido y el sol comenzaba a dorar el paisaje, los tres caminaron sin rumbo fijo. Sus pasos los llevaron, quizás por el destino, quizás por elección, al mismo camino flanqueado de robles donde todo había comenzado. Era el mismo camino, pero todo era diferente. La tierra estaba viva con el verde de la primavera, no cubierta por el polvo del verano moribundo. Rodrigo caminaba en medio, con Laura todavía felizmente sentada sobre sus hombros, parloteando sobre su fiesta. Emilia caminaba a su lado, mientras pasaban junto a una gran piedra a la vera del camino. La misma piedra donde Emilia se había sentado en su desesperación. Ella se detuvo por un instante. La tocó con la punta de los dedos. «Parece que este camino es menos largo de lo que recordaba», murmuró Emilia, más para sí misma que para él. Rodrigo detuvo su paso y la miró. Sus ojos, que una vez habían sido fríos y evaluadores, ahora estaban llenos de una calidez profunda. Sonrió, una sonrisa genuina, lenta, que iluminó todo su rostro. «Es porque ya no estamos perdidos, Emilia», dijo suavemente. «Estamos en casa». Continuaron caminando, los tres juntos, mientras el sol se ponía, sus sombras alargándose en el camino, no como figuras solitarias, sino unidas, fundidas en una sola.